Vamos a cambiar de tema, pasamos a uno de los hechos lamentables vinculado a la inseguridad en la República Argentina. Esto tiene que ver con lo que pasó antes de ayer a la tarde en un parque en el barrio de Saavedra, en el momento en que hubo una especie de discusión, no alcanza a ser una discusión en su totalidad, y un policía que había ido a una comunión, a participar de la comunión de un familiar, fue armado y en el medio de esa discusión salió después y se peleó con una persona, Mariana, que estaba afuera cuidando el auto o estando ahí con los amigos, ¿no es cierto? Sí, no queda claro un poco, digamos, la motivación, pero sí hubo una discusión en torno a que Eric Milton Ponce, que es este muchacho de 29 años que resultó gravemente baleado, que hay que mencionar, su estado se agravó en las últimas horas, está en terapia intensiva en el Hospital Pirovano. Estaba con un grupo de amigos apoyados en el auto de uno de estos policías que estaba de civil y le habría pedido a tono de broma o no unos 20 pesos por cuidarle el auto. Eso igual es una discusión o un tema colateral, que nada tiene que ver con el hecho en sí, porque lo que sucedió es que el dueño del auto ingresó nuevamente al salón de fiestas donde estaba participando de esta reunión familiar, salió acompañado por su hermano y en el marco de esa discusión o de esa pelea sacó un arma, se la apoyó muy cerca aparentemente de su cabeza y le disparó. En ese marco es que después amigos de Eric Milton Ponce, cuando vieron la gravedad del hecho, lo trasladaron al hospital. Hubo un llamado al 911 y esto hay que señalarlo. El hermano, que también es policía, pero no de la bonaerense, como quien habría ejecutado ese disparo, sino de la metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, está imputado por encubrimiento porque habría disipado la participación o la llegada de efectivos de la comisaría 49 que llegaron hasta el lugar. Ahí también ahora se está investigando si también efectivos de la 49 no habrían hecho la vista gorda, ¿no? Frente a lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Vamos a preguntarle, si te parece, Mariana, a Emiliano Montini. Emiliano es abogado y amigo de Milton Ponce, el chico baleado. Emiliano, muchas gracias por atendernos. No, de nada, Luciano, un saludo para todos. Igualmente para vos, yo sé que lo conocías hace un tiempo a Milton y quiero pedirte en principio, más allá de los afectos que están corriendo en esta situación, ¿cuál es tu diagnóstico del avance que hay judicialmente en el día de hoy y en lo que pasó en el día de ayer respecto de la investigación? Si estamos en el camino de encontrar la verdad o estamos en el camino que se veía en las primeras horas, que era el camino de encontrarse con una mentira. Mira, en el día de hoy, desde la mañana, ha habido un avance notorio en la investigación, no tanto porque se hayan aportado elementos nuevos, sino más bien porque todos los testimonios que constaban en la comisaría o que se habían brindado en comisaría empezaron a efectuarse frente al juez. No solo eso, sino que hoy nos encontramos con la gran sorpresa de que se presentaron unos vecinos en forma espontánea, unos vecinos que nosotros no habíamos contactado a los fines de que se presentaron en forma espontánea y bueno, relataron lo que habían visto. Hoy más o menos declararon entre 7 y 8 testigos, no recuerdo bien el número. Todos fueron muy conscientes entre sí, todos afirman el tramo de la investigación que venimos manejando desde el domingo, de cómo fueron los hechos, un poco lo que contaba tu compañera, y déjame aclarar que de todos estos testimonios se sigue abonando la teoría o la certeza de que Milton, más allá de que yo sea amigo y lo conozco hace mucho tiempo, de que no es trapito. Si ustedes... Sí, vi eso, de hecho, Emiliano, en algunos titulares, que se lo confundía con un trapito, y estaría bueno que nos cuentes, porque vos lo conocés del barrio, y de hecho es un barrio en el que hay un grupo de amigotes que, sobre todo los domingos, se juntan a conversar, a tomar mate o lo que sea en el parque, y me parece que vos participabas un poco de eso. Contanos un poco quién es Milton en relación justamente a esa socialidad que se arma los domingos allí en el Parque de Saavedra. Mira, la plaza funciona como punto de reunión, ¿no? Sí. No solamente del grupo de amigos, que yo conozco a muchos de ellos y del cual muchas de las veces, no tanto ahora por una cuestión de tiempo y profesional y demás, pero bueno, los conozco a todos y las actividades son culturales, deportivas. Hasta hace poco ahí había una canchita que habían armado los propios chicos, claro, que lo utilizan nenes de 6 años hasta personas grandes. Es una plaza enclavada en un barrio de clase media alta, donde, bueno, ya te digo, se llevan adelante
relaciones culturales, deportivos y demás. Milton, un laburante, como la mayoría de los muchachos que están ahí, que si sé que no sería casi imposible, pero me gustaría demostrarte la calidad humana que encontrás de cualquiera de los chicos y chicas que podés encontrar en un fin de semana. Ninguno tiene antecedentes, son todas personas laburantes, estudiantes. Bueno, hay un sociólogo, hay otra psicóloga, bueno, en fin, es un grupo de amigos. Ajá. Emiliano, ¿qué tal? Mariana Carvajal te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariana? Contanos, vos señalabas que declararon una serie de testigos que se presentaron hoy en el juzgado. ¿También los dos policías imputados fueron indagados ya por el magistrado? No, el juzgado lo que está tratando de hacer es agotar los medios de prueba en la premura de lo posible. Ello incluye la ratificación de los testimonios brindados en comisaría y es muy probable que en los próximos minutos una rueda de reconocimiento. Una vez que se produzcan ellos o se terminen de concluir todos los medios probatorios que se están desarrollando acá, es probable que hoy presten declaración indagatoria, si es que, entiendo que sí, pero bueno, si el juez entiende que hay elementos que así lo justifiquen, se le tomará indagatoria. ¿Ustedes sospechan que hubo también encubrimiento de este hecho por parte de efectivos de la Comisaría 49, de la Policía Federal? Mira, a ver, la no existencia de familiares de Milton me obliga a mí, puntualmente, y a los amigos que estamos trabajando con esto, de ocuparnos de una serie de cuestiones. Entre ellas la cuestión clínica, yo por mi parte la cuestión penal y demás. Hoy estamos abocados a la cuestión de determinar la responsabilidad de quién disparó. En forma secundaria, de aquel o aquellos que ayudaron a encubrir el delito. Y en una tercera posición te diría que hoy no es la prioridad. Eventualmente evaluaríamos una responsabilidad del personal de la Comisaría 49. Hoy no lo tenemos como prioridad y hoy los datos que tenemos, bueno, podrían llegar a inferir algún tipo de omisión, cuanto menos, o una posición de engaño, pero quiero ser cauto con este tipo de cuestiones y esperar que avance la causa. Che, Emiliano, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo, viejo. Gracias. Otro para ustedes. Salud. Chao, hasta luego. Bueno, la verdad es que es un tema realmente penoso. Y estamos en este caso con una invitada para conversar un poco más sobre este tema. Luciana Paul, muchas gracias por estar acá. Es coordinadora del área de violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales. Nuevamente, muchas gracias, Luciana. Gracias a y la verdad es que se me ocurre como primero, porque ya venimos juntando, sobre todo en estos últimos días, probablemente tenga un mes, venimos juntando muchos casos vinculados a violencia de las fuerzas de seguridad. Es decir, alguien que teóricamente está para cuidarnos, resulta que en determinado momento se convierte en el asesino de aquellos que debemos ser cuidados. Y es un tema muy preocupante porque altera mucho esa relación elemental en una sociedad que es la cosa con la autoridad. O sea, una autoridad que puede producir, que está dispuesta a cuidarte, pero que puede producirte la muerte, altera mucho esa noción de autoridad. Y en ese sentido, mi pregunta tiene que ver con algo más general, si es esto una manifestación temporaria de las fuerzas de seguridad o es un síntoma que está mostrando realmente de qué manera se forman y se eligen los personajes o las personas que ocupan después un uniforme. Sí. Mira, evidentemente en este caso vemos muchos elementos que están presentes en otros y como vos decís es un problema que viene de larga data. En el CELS hace muchos años que se trabaja tratando de disminuir o prevenir la violencia policial y la violencia institucional en general y lo que hemos visto a lo largo de los años es que hay primero, una herencia autoritaria muy importante. Me parece que el hecho, por ejemplo, en este caso, de que tengamos un policía en una comunión armado en medio de una fiesta, te da la pauta de que, por ejemplo, la aportación de arma en todo momento y en todo lugar es un elemento constante en nuestras instituciones policiales. ¿No se había limitado eso en algún momento? ¿No se había discutido? No, lo que se había quitado era la obligatoriedad. De que antes era peor, incluso era obligatorio que actuara en una situación. Exactamente. Hoy eso está no es una obligación que estén armados todo el tiempo, pero sí existe lo que es el Estado policial y esta
noción de considerar que el policía debe estar en alerta constantemente ante toda situación. Y esto lamentablemente provoca que muchas veces tengan que actuar en una situación de desventaja o en una situación donde no es adecuado. Digo, ante la eventual comisión de un delito en el que ellos intervinieran, ¿no? Este no es el caso y, digamos, una de las cosas que vemos en nuestras policías y que realmente es preocupante, en primer lugar, es el alto número de intervenciones letales que tienen, ¿no? Si solamente en el ámbito de capital y conurbano registramos unas 150 más o menos muertes al año. Estamos hablando de personas que mueren a producto de intervenciones policiales. Pero lo más sorprendente es que al menos la mitad de estas muertes suceden en episodios donde los policías que están interviniendo no están de servicio. Es decir, están de franco. Claro, ese es el punto, ¿no? Que van con el arma y con esa actitud también. A mí lo que me sorprende más de este caso es que ni siquiera, como vos señalás, había una persecución estaban en el marco de un procedimiento policial donde, bueno, se les escapó la bala, o no, el famoso caso de gatillo fácil. En este caso era una disputa, hasta, claro, hasta te diría entre vecinos, qué sé yo, tuvieron un problema que si le quería sacar unos pesos o no, que hasta es discutible si le estaban sacando plata o no por cuidarle el auto, pero en ese marco, o sea, su reacción es directamente sacar un arma. Sí, ese es un grupo, ¿no?, de los casos que suceden. Dentro de los policías que actúan estando fuera de servicio, hay muchos que actúan ante situaciones que tienen que ver con delitos que se estén cometiendo y deciden intervenir, pero hay otro grupo, y esto también ha sido motivo de preocupación de algunas, de muchas de nuestras intervenciones, en el sentido de que hay un grupo de actuaciones policiales violentas que terminan en la muerte de personas que tienen que ver con conflictos privados de los policías que nada tienen que ver con su función de funcionarios de las fuerzas de seguridad. Esto tiene que ver con pelean con un vecino, esto tiene que ver con una pelea con su mujer, y acá hay muchísimos casos de violencia de género también, o esta situación como se dio acá, una situación intrascendente de una discusión menor, en donde realmente tampoco importa quién es la otra persona, ¿no? Porque con todo el respeto por la familia de Milton, tampoco importaría si fuera trapito o no trapito. Digamos, estas acciones violentas se ejecutan para resolver un problema que debería ser, por supuesto, resuelto por otras vías, ¿no? Luciana, ¿y cuánto han cambiado los programas de formación de los policías? La Metropolitana, por ejemplo, es una fuerza nueva. De hecho, bueno, uno de los involucrados es integrante de la Metropolitana, no quien aparentemente ejecuta el disparo, sino quien acompañaba también en esa acción. ¿Cambiaron algo los programas pensando en formar efectivos policiales defensores de los derechos humanos? Sí. Bueno, un poco depende de las fuerzas, pero para darte una respuesta en general podría decirte que no basta en absoluto con poner una materia de derechos humanos en la formación de los policías para prevenir este tipo de conductas. Lo que hemos visto y realmente algunos intentos de reforma que se han producido en las fuerzas, que primero ninguno se ha sostenido en el tiempo lo suficientemente como para poder empezar a cambiar culturalmente lo que es en qué lugares porto el arma, en qué lugares no porto el arma, en cuándo tengo que disparar y cuándo no, etcétera, algo tan etcétera. Básico, uno diría. Sí, no. Pero desde eso hasta situaciones más complejas de cómo manejar una situación, digamos, de violencia. Todo eso hace falta no solo algún contenido de derechos humanos en la formación, sino el compromiso tanto de los jefes policiales como de las autoridades políticas sostenido a lo largo del tiempo para empezar a generar cambios culturales y cambios de conducta. Sobre esa situación que vos estabas mencionando, digamos, ¿qué es lo que dice la ley, qué dicen las normas en función a está de civil, el policía, y hay un hecho delictivo? ¿Tiene que intervenir o no tiene que intervenir? Sí, las leyes actualmente, digamos, habilitan al policía a intervenir en ese momento. ¿Pero está obligado a intervenir? No, no está obligado, a intervenir. Después, digamos, segundo, cuando uno trabaja 8 horas, vamos a ponerle, digamos, y tiene su herramienta de trabajo. Digamos, yo estoy en el diario, no me llevo la computadora a mi casa. Digamos, ¿el policía se lleva el arma a su casa? Sí, la mayoría de los policías sí lo hacen. Ahora se ha quitado esto que decíamos en el comienzo, se ha quitado la obligación de que tengan que estar armados todo el tiempo, pero sí vemos
No, Nosotros puede medimos... estar armado, disculpa, puede estar armado porque esa persona de civil puede ir y registrar y querer tener un arma. El tema es llevarse la herramienta de trabajo a su casa. Digamos, el tornero no se va a llevar el torno. El periodista, como diría, digamos, el policía se lleva el arma, el instrumento de trabajo. En la mayoría de los casos que suceden de uso de la fuerza fuera de servicio, muchísimo se produce con el arma reglamentaria. Es decir, que eso sí, no es una reglamentación de las fuerzas, pero sí evidentemente es una costumbre. Claro. Pero debería, digamos, prohibirse, o no, digamos, dentro Yo creo que lo primero sería, creo que esta situación y el hecho de que la mayoría de los policías mueren en estas situaciones. Cerca del 80% de los policías federales mueren fuera de servicio. Entonces yo creo que esta situación de la gran cantidad de muertes de personas fuera de las fuerzas y de los mismos policías, por personas que están fuera de servicio, por policías que están fuera de servicio, creo que por lo menos, en la línea de lo que me preguntas, debería motivar una preocupación central de las autoridades para investigar qué soluciones se le puede dar a estos problemas. Es impactante, el 80% es un número. Te quiero hacer la última consulta, Luciana, y tiene que ver con los ataques de parte de la población, de la gente que reacciona frente a esta situación. Y yo encuentro que es una reacción, en todo caso, que hay que pensarla. También ha pasado en otras instituciones, digamos, como los hospitales, en donde el saber médico aparecía siempre como inquebrantable y resulta ser que de pronto la gente va y ataca un hospital porque está defendiendo a quien fue víctima de lo que supuestamente era el saber médico. En este sentido yo encuentro que hay algo parecido en relación al saber o a la autoridad policial cuando se produce un ataque como el que vimos el día domingo, donde destruyeron 14 patrulleros e intentaron prender fuego la comisaría y demás. ¿Qué pensás vos y qué piensa el CELS respecto de esta situación de reacción de parte de la población? Mira, te puedo hablar por la experiencia de los casos que hemos visto en los últimos 10 años, por ejemplo. En general, podría decirte que cuando se producen estas reacciones muy fuertes de parte de un barrio, de un grupo de gente ante una situación como esta, en casi todas las circunstancias se ha estado reaccionando frente a una situación que a vista de todos ha sido de una impunidad y de una innecesariedad y de una ilegalidad evidente. Entonces, acá creo que hay dos cuestiones. Una, lo que tiene que ver con las prácticas de encubrimiento, que realmente no hay caso de violencia policial que no sea encubierto por los funcionarios policiales. Creo que de alguna manera esta reacción fue, digamos, ante la percepción de que eso estaba sucediendo. Y por otro lado, hay otra cuestión también importante que resaltar, que es cómo reaccionan las autoridades frente a la ocurrencia de este tipo de hechos. Claro. Si tenemos autoridades, por ejemplo, el ministro Montenegro, leí en los medios que salió a decir, bueno, está probada que no participó un metropolitano. Ahora, el encubrimiento es una acción y es un delito y así lo está entendiendo también el juez de la causa. Claro. Entonces, ¿cómo podemos negar lo que la evidencia está demostrando? Eso por un lado. Luego, lo mismo cabe, digamos, de la sorprendente colaboración que de repente se ve en las fuerzas cuando hay que encubrir un hecho en el que, como en este, hay involucrado un bonaerense, hay involucrado un metropolitano en territorio que es jurisdicción de la Policía Federal, entonces que también tiene competencia. Aquí, digo, me parece que las prácticas de encubrimiento y las reacciones de las autoridades políticas tienen mucho que ver en la prevención de este tipo de reacciones, digamos, desbocadas ante la desesperación de un hecho como este enfrente de los ojos. Estaba leyendo declaraciones del secretario de Seguridad que dice que da toda la sensación de que le apoyó el arma y le disparó. Es una situación de extrema violencia para dos personas, digamos así, que intercambian malas palabras. Estamos en esa... Es una ejecución. Es una ejecución. Claro. Sí. Es impresionante. Luciana, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano.